Bienvenidos a Privando en Jefe, un podcast donde no creemos en jefes que meten miedo ni que bajan raya y donde hay una sola misión, abrir este espacio para conversaciones valientes. Hoy tenemos aquí el honor de presentarles a Pamela Checo, psicóloga, psicoterapeuta sistémica, conferencista motivacional, quien a lo largo de su carrera ha acompañado a cientos de personas en sus procesos de duelo, de transformación y de desarrollo personal, ayudándolas a reconectar con su poder interior y construir bienestar desde la conciencia emocional. Hola, Pamela. Hola, ¿Viste? Abraham, ¿qué tal? ¿Viste? Excelente, Lo eso hice está, bien. pero en su punto, claro. ¿Hay algo de eso que yo haya dicho que no sea verdad? No, todo eso es tal cual como lo ¿Tú sabes qué dijiste. me faltó? ¿Qué será? Hablé de todas las personas que tú has acompañado, pero no hablé de todas las empresas que tú has acompañado también. Sí, Porque muchas de los talleres que tú haces fuera de tu práctica privada son empresas que te contratan, ¿verdad? sí. Pero al final son personas que se Bueno, impactan, ¿verdad? sí, A través de lo que uno predica y proyecta. sí. Ujú. Estoy muy contento de que estés aquí por múltiples razones y te la puedo enumerar, o por lo menos decirte la más importante. La primera, porque te conozco desde antaño, yo te conozco de los tiempos del colegio. Sí. La segunda, porque eres una persona cuya crianza, cuyos valores y demás representan tiene mucha afinidad conmigo y con la forma en la que me criaron a mí. Tercero, porque cada vez que he tenido una conversación contigo, siempre son ásperas, siempre son profundas y nunca son como que superficiales. Y recuerdo vívidamente una conversación que tú y yo tuvimos una vez, que estoy seguro que tú también recuerdas, que duró horas. Entonces, estoy seguro que esta conversación también va a ser aperísima. Y Esperemos que sí. por último, porque compartí recientemente escenario contigo Ujú. en un taller y de verdad que lo que tú hiciste a mí me dejó increíblemente impresionado. Así que bienvenida al espacio. Muchas gracias por la invitación. Y viniste de Me México, siento señores, muy honorada de estar aquí contigo. que tenemos invitados internacionales ya. Claro, para que tú veas la primera. Dominico mexicana, porque ya yo soy ciudadana mexicana. Entonces, Excelente. ya puedes decir primera invitada internacional. Bueno, tuvimos a Luis Chatén aquí también. Ah, Déjame ver mira. quién más. Si no, Luis Chatén. Pame, para los que no te conocen, que son muchos de los seguidores de nosotros, yo trato de dar siempre contexto de con quién estoy hablando. Antes de entrar en materia y de que tú nos cuentes un poquito de tu vida profesional y todo lo demás, me gusta empezar desde el principio, ¿verdad? Tú hablas mucho de eso en tus charlas, como que Sí. vamos a hablar de la raíz. De la base. Tú nos cuentas un poquito de tu infancia, cómo te criaste. Hay un detalle de ti que yo conozco, que quizá los otros no conocen, y es que tú tienes una hermana gemela. Claro. Pero te voy a dejar que abunde tú. Cuéntame un chin de Pamela. Bueno, Pamela es una chica intensa, curiosa, hiperactiva a veces, que quiere probarlo todo, quiere vivirlo todo. Yo tengo una hermana gemela, como bien dijiste, tengo un hermano un año mayor que yo y nos decían los trillizos cuando éramos chiquitos. Ya tú sabes. La verdad es que fuimos criados bajo una estructura ahí de crianza muy estricta, con muchas exigencias, pero que de verdad formaron lo que somos hoy, que somos, yo creo que 3 hijos muy curiosos, muy honestos, estructurados. Nos gusta la puntualidad, nos gusta las cosas bien hechas. Entonces siento como que esa fue nuestra base así importante para crear lo que hemos creado hoy. ¿Quién era más fuerte, tu mamá o tu papá? Era un conjunto, porque a veces parecía que era mi mamá, pero de base estaba mi papá, mira, dile tal cosa. El tigre estaba moviendo la ficha Claro, atrás. y yo decía, wow, mi papá sí es chulo, pero no, mi papá también estaba ahí moviendo fichas. Claro, lo que pasa es que a los papás le encantan ay, sí, lo más chévere, pero no, él también ponía su piececita ahí. Claro, los dos juntos creo que armaban ese equipo así pero mi mamá era la que daba la cara constantemente, porque mi papá estaba trabajando. Sí. Llegaba en la noche prácticamente a cenar con nosotros, a jugar, qué sé yo. Pero sí, lo que nosotros veíamos era como que mi mamá era la dura, Hey. ¿verdad? La que peleaba y echaba Sí, boche. sí. Pero definitivamente es nuestro ejemplo. O sea, mi mamá es una dura. No, una tipa incansable. Sí, De ahí que ustedes sí. sacan la pila todita. Porque Totalmente. Paola es igual también. Tu mamá Totalmente. también. Ok. Cuéntame de tus primeros años, dónde fuiste al colegio. Y después empezamos a hablar de tus intereses, cuándo te interesaste por primera vez en la psicología y cuándo tú te enteraste que eso es lo que tú querías hacer. Sí. Mira, yo fui al Colegio de La Salle en Santiago.
pues un colegio de valores, ¿verdad? Un colegio católico, con esas creencias religiosas, ¿verdad? Yo siento que en el momento en que yo decidí estudiar psicología fue cuando yo me di cuenta que mis amigos se acercaban, incluso personas que no eran mis amigas, se acercaban a mí para contarme sus problemas y yo era como muy empática, entonces me gustaba escuchar, me gustaba entender, como que era como, ¿y por qué le pasa eso? ¿Y por qué esta persona siente así? ¿Y por qué a esta persona no le pasa esto? Entonces como que siempre era una curiosidad, ¿pero por qué? Porque para hacia adentro, porque yo estaba escuchando al otro y quizá le estaba, no sé, quizá dando un consejo o lo que sea. Pero para mí era como que, wow, qué loco que yo creo en el otro, ese nivel de confianza, que se acercan y hablan conmigo. Entonces, como que todo inició ahí. Y cuando tenía 13 años, estábamos en Estados Unidos, nos fuimos 3 meses a casa de una tía, a unos campamentos allá, entonces, de verano. Y un día ella dijo, tú vas a ser psicóloga y tú vas a ser abogada. Le dijo a mi hermana abogada, porque yo creo que ella vio la personalidad de cada una y dijo que íbamos a hacer. Entonces yo dije, oh, esa fue la primera vez que yo cuestioné y dije, yo puedo ser psicóloga por como yo soy, por esta parte mía de crear confianza, de ser empática, de querer entender la conducta y todo eso. Y ahí fue que nació, a los 13 años. Ahora, la tía se fue 2 de 2. Claro, De abogado. claro, Qué locura. totalmente, fue una locura, o sea, y me acuerdo perfecto, al día de hoy me acuerdo perfecto de ese momento. Y algo que no dije ahorita, que yo creo que es súper importante, ayer lo dijeron en la plática donde compartimos escenario, que para mi mamá todo es posible. Y yo siento que traigo eso también, como que a mí me dicen algo y para mí no hay ningún imposible. Entonces, cuando yo pensé en la opción de ser psicóloga, a pesar de lo que era la psicología hace 20 y pico de años atrás, yo dije, eso puede ser posible. Yo tenía la gana de cambiar el mundo, según yo. Pero uno cambia cabecitas y uno va cambiando el mundo con eso. Entonces, tú pones tu 2 granitos de arena. Tal cual. Lo haces desde donde tú estás. Tal cual. Entonces, todo lo que yo me propongo, siento que yo veo siempre lo posible. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué se siente tener un hermano gemelo? Es una chulería. Pero vamos a empezar de cuando tú eras niña, porque yo no me imagino esa vaina. O sea, yo pararme, despertarme, abrí los ojos y vi un tigre igualito a mí. Sí. Tiene que ser raro, ¿no? Sí. Era raro. Mira, era incómodo cuando estábamos en clase de inglés y nos decían de que ustedes son hermanas. Y yo dije, nosotros respondíamos de que según nosotros bien brava, de que no, vecinas. O sea. Ahora tiene que ser muy ñame el profesor para preguntar si son hermanos. No, y no profesores, amigos y gente de ahí que no nos conocía. Digo, ustedes son hermanas. Y yo, pero ustedes son idénticas. Sí. Nosotros son gemelas idénticas. Y más chiquitas, éramos mucho más. Yo te voy a decir la verdad, yo la confundía. Sí. Y hago mea culpa. Y todavía al sol de hoy, si yo no le doy un chancecito a que empiecen a hablar y a ti no te sale el mexicano, yo me tomo mi tiempo. Claro. No, y ahora yo me di un tinte en el pelo, entonces ya ando medio diferente y tengo el cabello largo, ya lo tiene corto. Pero cuando yo me iba a casar, estábamos muy igualitas y teníamos unos rolos hechos. Y yo pasé por enfrente de ella y yo juré que era un espejo. Y después me di cuenta que era ella. O sea, de verdad una cosa que yo decía, wow, qué loco. Es impresionante esa sensación. Pero es chulísimo. O sea, nosotros estábamos en nuestras gemecuevas y nuestros secretos. Y es verdad. Teníamos nuestro lenguaje. O sea, de verdad es muy chulo porque es una compañera de vida para toda la vida. O sea, nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación. En la mañana yo estoy haciendo mi café y yo le marco y estoy en videollamada mientras yo hago el café, mientras hago esto, lo otro. Antes de irme al consultorio siempre estamos hablando y todo eso. Entonces, como que es esa persona que no te juzga, que está ahí, que te escucha, que tú sabes que está. O sea, no importa lo que yo le diga, está. ¿Me entiendes? Eso se siente muy bonito. ¿Qué tú entiendes que es el factor diferenciador más grande entre tú y ella? Y cuando hablo de eso, evidentemente me estoy refiriendo a forma de ser y a personalidad. Sí, mira, obviamente lo físico, obviamente está, pues somos gemelas, pero definitivamente la personalidad. Y esa tía lo dijo, tú eres la psicóloga y tú eres la abogada. Mi hermana como que siempre luchó por sus ideales, o sea, en el sentido de ella se le metió una cosa en la cabeza y eso era así. Y yo quizás era más moldeable, más por el tema de la complacencia, de obedecer, de llevar la fiesta en paz, de ser intermediaria. Fui mucho eso.
Y ella fue más de, no, pero ¿por qué? ¿Y por qué tiene que ser así? Sí. ¿Y cómo? Entonces siempre era como que la justicia y lo justo, ¿me entiendes? Entonces eso fue lo que nos ¿Y diferenciaba. quién era tú entonces para tu papá y para tu mamá? ¿Y quién era ella? Ella era la que siempre llevaba la contraria. Yo y era tú la eras obediente, la buena. Contigo iban Sí. ¿cómo es? De fly. Sí, sí. Yo era la que compensaba un poquito, digo, no necesariamente ella era la mala, pero sí era la que se cuestionaba y decía, ¿y pero por qué no me van a dejar salir si yo saco buenas calificaciones, si yo soy buena, honesta, qué sé yo? Y es verdad. O sea, lo que pasa es que los papás, por cuidar a los hijos, muchas veces ponen muchos límites, se vuelven sobreprotectores. Y yo lo entiendo, o sea, debe ser difícil ser papá. No, yo estoy claro. Debe ser muy difícil. Lo es. Y yo lo yo siento que yo lo entendía a pesar de no ser mamá. Como que yo me ponía en lugar de ellos y decía, yo no le quiero hacer pasar trabajo, como que yo le quería hacer la vida más fácil a mis papás. Entonces yo decía, yo no voy a pelear contra eso, yo no voy a decirle, si yo decía, quiero ir al cine, no, tú no vas a ir, ok. ¿Me entiendes? O sea, decía, ok. O y sea, ya. no era de que, pero ¿por qué? No, porque yo decía, no se lo va a poner más difícil. Porque yo me imagino que debe ser Sí, difícil. pero es un grado de conciencia demasiado grande para un niño. Sí, No. sí. Yo me acuerdo de pequeña que yo decía, wow, qué loco que yo tengo ese grado de conciencia y de empatía y de quizás, digo, hoy lo entiendo desde la psicología, que son estos hijos parentalizados, que buscan justamente eso, como que intermediar, mantener la perfección en la casa, quitarle un problema de encima a los papás y todo eso. Pero, pues de chiquita, imagínate, Fuerte. llevar eso, claro. Y cuando tú dijiste en tu casa que tú ibas a ser psicóloga, En ese momento, yo lo di en la plática de ayer y de hoy. por eso es que lo estoy preguntando, porque yo me sé el cuento Claro, bueno. porque hace 20 y pico de años la psicología no era nada, o sea, era la carrera fácil que todo el mundo hacía para no tener que hacer nada, hacían eso. Pero a mí, de verdad, siempre ha sido mi pasión, o sea, yo amo esto. La gente me pregunta, ¿cómo tú ves tanto paciente al día? Es porque me encanta, porque cada paciente que llega es como que, wow, es como un rompecabezas que voy a armar y a mí me encanta más rompecabezas. Entonces, cuando yo dije que yo iba a estudiar psicología, fue como que, ay, mijita, tú vas a pasar trabajo, te vamos a tener que mantener toda la vida. Pero hoy en día ellos se dan cuenta lo que es la psicología en sí. Y yo creo que ayer, estando ellos sentados ahí viéndome Estaban en dar primera esa fila. conferencia, Sí. yo le veía la cara y yo decía, esos papás tan orgullosos de esa hija que decidió estudiar lo que quiso estudiar. Qué risa. Sí. Bueno, se podría decir que en esa época todavía ir a un terapeuta era tabú. Sí. Todavía en ese entonces era Justo. como que, por ejemplo, ¿A lo loco? tú estabas loco. O sea, Claro. a mí me daba miedo decirle a mis compañeros que yo tenía que ir al psicólogo. Claro. Porque era como que en el colegio tú decías, no, que yo tengo que ir al psicólogo. Y yo decía, ¿y qué le pasa a este tigre, men? No sé. Nos seguimos juntando con él porque el tigre está loco. Claro. No, mejor tú no lo decías. Claro, uno se quedaba callado. Sí. Hoy en día es algo perfectamente natural y normal y yo entiendo que quizás no estamos al 100% ahí, pero hemos calado muchísimo camino. Mucho. Es que hoy se habla, hoy lo tenemos en las redes, hoy los nuevos influencers o los nuevos jóvenes están sacando a la luz todas las emociones. O sea, es demasiado importante. La gente habla de las emociones, habla del duelo, habla de la no maternidad, habla de lo que se siente en la maternidad. O sea, habla de todo eso, lo están poniendo allá afuera sobre la mesa y eso es súper importante. Y por eso hay jóvenes ahora que la moda es ir al psicólogo, imagínate. Sí, para in. Exacto. ¿Y fue difícil para ti romper el esquema de esto es lo que yo quiero estudiar y yo lo voy a hacer? Sí. Yo siento que toda mi estadía en Chile, yo luché contra eso, contra decir, wow, estoy estudiando algo, pero yo trabajaba en otras cosas allá, aparte de pocas horas en un consultorio psicológico, y yo sentía que entre que me estaba fallando a mí misma y entre que no estaba llenando las expectativas y entre que era la que estaba pasando trabajo y todo eso, pero siento que con el tiempo y con esta cosa que estoy manejando hoy, que es lo del tema del poder de creer en ti, esta conferencia que traigo, fue como hacer esa pausa y decir, a ver, espérame. O sea, tú decidiste estudiar psicología porque a ti te encanta, eso es lo que te apasiona. Haz de eso tu vida y tu pasión y ahí se quedó y tú puedes lograr eso y puedes ser grande con eso. Y eso fue lo que cambió. O sea, un proceso largo, obviamente, de mucha pelea y de lucha de, ¿hago o no hago esto? ¿Vivo de esto o no vivo de esto? Fue difícil, pero se logró, gracias a Dios. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Pamela? Mi primer trabajo fue... Allá se dice chamba, ¿verdad? Sí. Tu primera chamba. Mi primera chamba fue a los 14 años, cuando yo hice un campamento en mi casa con 10 niños.
hasta etiqueta y protocolo dimos a ese muchacho. Excúsame. Eh, ¿Tú armaste un campamento de sí, niños? mi hermana y yo. Y mi mamá nos ayudó, pero era en mi casa. Y yo me acuerdo que sembramos matitas, pintamos t-shirt, vimos películas, de todo, etiqueta y protocolo, de todo. Porque a mí me encantaba mucho ir a campamentos. Entonces yo dije, pues yo puedo hacer un campamento en mi casa, y a los 14 años fue la primera vez. Después yo fui a Inglaterra antes de entrar a psicología, porque yo me fui a pensar si de verdad iba a estudiar eso. Y ahí trabajé en una universidad en Cambridge, en King's College, como mesera en una universidad, sirviéndole a los ¿Y estudiantes. qué tal fue eso para ti? Muy bien, porque yo he trabajado a mí tú me puedes poner lo que sea y yo lo hago. Y eso yo lo hice porque aparte de que yo no quería estar pidiéndole dinero a mis papás, pues ellos me podían dar, pero yo quería entender el valor del dinero y entender el valor del esfuerzo y todo. Y yo quería trabajar. Yo, no sé, a mí siempre me ha gustado. Entonces me sentía muy bien porque estaba ganando mi dinero y me sentí independiente y me daba experiencia. Entonces llegué y comencé a trabajar en un colegio, primero de recepcionista, después de asistente en curso, después de teacher, después de orientadora. Y así fui por la vida, pero siento que es muy bonito tener experiencias laborales para que mañana no se te no tengas limitaciones, sino que cualquier cosa tú la puedes. Vino la pandemia y cualquier cosa yo podía hacer. Yo no tenía miedo. No Tiraba tengo para miedo de adelante. empezar de cero tampoco. Tiraba para adelante. Exacto. Tú me dijiste que Chile fue muy difícil para ti. Cuéntanos esa experiencia. Que tú digas, bueno, un país nuevo, Sí. sin el apoyo de los padres, no porque no te apoyaban económicamente, sino porque no estaban de acuerdo con lo que tú estabas haciendo. O sea, Sí. háblame de esos años. Fíjate que es bien loco porque obviamente si me dejaron ir y me apoyaron económicamente con hacer mi posgrado, pues obviamente tú sientes, hay un apoyo. Ellos están creyendo en algo de lo que yo estoy haciendo. Y aparte, yo iba por 2 años, porque eso duraba mi posgrado, pero yo me quedé más tiempo para seguir haciendo otras especialidades, para seguir, comencé a trabajar. Entonces, lo difícil era como eso, como que yo quería quedarme allá, porque yo sabía que de manera independiente yo podía crear mi propia idea y no iba a vivir regido bajo las creencias de ellos y las quizás reglas de ellos. Pero vamos a una pausa. Ujú. Cuando tú dices eso, yo no puedo evitar pensar, mira, en este espacio nosotros tenemos conversaciones valientes y las cosas se hablan abiertamente. Ujú. ¿Tú sabías eso antes de sentarte ahí? Obvio. Ok. Ay, Dios mío. Ahí viene un fuetazo. No es para que te asustes, pero ¿verdad? Para eso es que vinimos. Porque muy probablemente muchas de las experiencias que se cuentan aquí, otras personas también lo están viviendo en su vida, en su día a día. Ujú. Casi suena como que tú sentías que tu papá y tu mamá tenían tu vida perfectamente planificada para ti, paso Sí. por paso, y que tú te sentías esclava de una historia que ya estaba escrita. Sí. Ok. Ese trabajito que tú cogiste ya, esa independencia que tú empezaste a ir logrando, ¿cómo tú lograste romper con ese patrón? ¿Y en qué momento tú hiciste conciencia y dijiste, pero ven acá, espérate, yo estoy viviendo la vida de otra gente? Sí. Fíjate que a pesar de vivir como bajo este libreto que ellos me tenían como de alguna manera como hecho, es bien raro porque hay como una ambigüedad ahí, porque ellos me daban permiso de también, por ejemplo, irme a Chile y estudiar allá, y estudiar lo que yo quería, porque yo fui a estudiar lo que yo quería. Yo me acuerdo cuando una vez yo lo hablé esto con mi psicóloga y ella me dijo, tú elegiste la salida socialmente aceptable. O sea, si yo me hubiese ido por mi cuenta, de que yo me voy, que no sé qué, no, eso yo no iba a poder hacer. Yo iba a poderlo hacer a través de, papi y mami, yo me voy a ir a estudiar. Y esa fue como mi salida. Y aparte, cuando tú comienzas a trabajar y a independizarte económicamente, tú te das cuenta del poder que es eso. Claro. Porque la economía controla, es poder. Y yo siempre lo digo, no es poder solamente de poder, es poder viajar, es poder tomar decisiones, es poder decir yo quiero estudiar eso, yo quiero estudiar lo otro. Entonces, siento como que eso me ayudó mucho a generar mi independencia, el comenzar a trabajar. Quizás por eso yo empecé a trabajar de tan temprano, porque yo dije, yo quiero mi independencia, yo no quiero que siempre ellos me estén diciendo qué hacer o qué sé yo. Y quizás suena como muy fuerte, como que hay estos papás que fueron estrictos y yo los entiendo desde qué lugar. Pero te digo, en el fondo, cuando ellos me dejaban irme fuera, me estaban dando también una libertad de mi hija. También yo sé que tú quieres hacer otras cosas y haz lo que, ¿tú me entiendes? O sea, me dieron los recursos para yo poder ser la persona que soy hoy. O sea, como que yo agradezco eso también. Y yo no lo quiero demonizar.
Yo no estoy de acuerdo con esa forma. Yo probablemente porque hice conciencia también, porque si no hubiese hecho conciencia, pues yo quizá lo estuviera repitiendo. Yo, esto tú no lo sabes, muchos de los seguidores sí, porque yo lo he dicho antes. Yo me inscribí en medicina, en Pucamaima. ¿Tú te acuerdas de eso? Tú y yo Claro, empezamos el claro. mismo año. Sí, yo sabía que habías estudiado medicina, ajá. Ok. Pero fue porque mi abuelo me obligó. Yo me inscribí originalmente en ingeniería electromecánica. Él dijo que ningún nieto de él, que yo iba a ser mecánico en un patio arreglando carros y que yo nunca iba a tirar para adelante en la vida. Él entendía que era lo mejor para mí. Y él no lo hizo desde un lugar de pisotearme, ni mucho menos, simplemente de tratar de cuidarme. Y cuando yo dejé la medicina, mi abuelo me dejó de hablar por casi un año. No me Wow. hablaba. Imagínate. Entonces, yo habiendo roto con eso, con ese paradigma, que date cuenta que mi papá incluso era muchísimo más laxo que mi mismo abuelo. Puedo identificar eso en ti, por eso lo pude ver con facilidad. También es que tú no eres muy necesariamente tímida al respecto. Pero yo no lo quiero demonizar porque toda la vida ellos hicieron lo que ellos entendían que era mejor para ti. Exacto. Probablemente estaban tratando de darte oportunidades que ellos no tuvieron. Justo. Probablemente estaban tratando de evitarte circunstancias y situaciones que a Sí. ellos les tocó vivir Sí. y a ti no. Justamente. Hubo un momento que hubo un clic que tú decías, miérquina, no puedo creer que me tienen metida en un carril. O sea, ¿hubo un momento que tú identificaste eso o eso simplemente se fue dando muy paulatinamente? Yo me di cuenta desde chiquita que yo vivía complaciendo. Yo me di cuenta desde chiquitita. ¿En serio? Te lo juro. Yo siempre me daba cuenta que yo era lo obediente, que yo permitía muchas cosas. ¿Qué sentimiento detonaba eso en ti? A veces como nostalgia, tristeza, así como de, cónchale, yo quisiera otras cosas, pero no se puede. Era difícil, era como que no había otra posibilidad. Yo no veía otra forma de poder escapar de eso. Y yo siento que cuando me fui fuera, como que vi el El mundo así. cielo abierto. Dije, wow, me abrieron las puertas al mundo y a poder quizá pensar diferente. Y eso fue un trabajazo, porque fueron años sintiendo que ahora no complacía a mis papás, ahora complacía a mis amigos y alrededor. ¿Me entiendes? Ok, vamos a ver. Si te estoy interpretando correctamente, Pamela estaba acostumbrada a complacer. Claro. Entonces necesitaba hacer eso porque era lo que ella sabía. Era lo con que lo yo que se sentía sabía. familiar. Claro, era lo que yo sabía. Entonces, cuando yo me di cuenta que complaciendo tanto, eso no es un problema del otro, eso era un problema mío que yo tenía que Claro, trabajar. totalmente. O sea, y yo decía, cónchale, pero me pasaron por encima, cónchale, mira cómo me agarran de relajo, qué sé yo. Pero yo me di cuenta, eso no tiene que ver con el otro, eso tiene que ver con lo que yo estoy permitiendo. Claro. Y por eso te digo que es difícil, porque cuando tú le tuviste que decir a tu abuelo, yo no quiero estudiar esto, mira la consecuencia. Wow, te dejó de hablar un año. ¿Me entiendes? Entonces, yo sabía que yo comenzara a poner límites y no ser complaciente iba a tener una consecuencia. Yo iba a ser la rebelde. Mira, está revelando esta hora. Y fue así un tiempo. Pero yo como que dije, estoy dispuesta a sacrificarlo. Ni modo. Yo porque lo sé, pero quiero que tú lo cuentes. Tú vienes de una familia de padres muy trabajadores y que profesionalmente han sido muy exitosos. Tú hiciste 1 millón de vainas en Chile para tú poder sacar la cabeza. Cuéntame. Sí. Cuéntame todo lo que hiciste y cuéntame qué representó eso para ti. Porque estabas acostumbrada quizá a no presentar necesidades o carencias. Sí. Yo te voy a decir algo. Cuando yo tengo que irme un poquito para atrás para contar un poquito de eso. Cuando yo estaba en mi casa, que vivíamos con mi hermana y con mi hermano, yo veía que mi hermana era la que organizada, la que arreglaba la cama, la que le gustaba siempre ordenar la gaveta, que toda la ropa tuviera limpia, que no sé qué ordenada. Entonces yo veía que eso era como que se aplaudía, el que ella fuera organizada y todo eso. Y yo era un poquito como más relajada. Entonces cuando yo veía eso y veía que mi mamá resolvía y que a ella la comparaban con mi mamá que resolvía y todo eso, yo como que sentí como que, ay, yo quisiera también como ser la que resuelve y ser identificada como la que resuelve. Entonces, yo era muy relajada antes, yo no era así. Y en un momento, cuando yo quise como que esa identificación, que yo me fui a Chile y yo comencé a ser súper ordenada, que un amigo entró a mi casa y dijo, pero es que aquí parece que no vive nadie, porque eso siempre todo está intacto. Y comencé a resolver. Entonces, ya cuando me pedían algo, yo no me quedaba quieta, yo tenía que resolver. Entonces, como que yo comencé a crear una identidad
a partir de algo que yo vi y que yo admiraba. Entonces, y que otros admiraban en mi hermana y mi mamá. Y yo dije, yo también quiero hacer eso. Entonces, ¿Por un tema de admiración o por un tema de ser vista? un tema de admiración, yo siento que inicialmente fue como que, wow, o sea, qué chulo eso, como que sea una gente que resuelva, que la gente puede contar con mi hermano o con mi mamá, porque saben que resuelven. Pero quizás, ahora que tú lo mencionas, puede ser que en su punto, puede ser que quizás yo haya visto que yo era quizás muy relajada y eso no debería de ser así. O quizá era una forma de ser vista también, no sé, como que todavía no he pensado mucho eso así en esa parte, pero puede ser. Y siento que cuando me fui a Chile y comencé a hacer todas estas cosas, era como en el afán de yo también puedo lograr cosas. O sea, yo estudié psicología, entonces era lo que iba a pasar trabajo, todo lo que yo comenté. Entonces yo necesito demostrar que yo puedo hacer, pero hice demasiado. Lo puedes decir. Te Sí. programaron para pasar trabajo. Exacto, me programaron para pasar trabajo, porque eso fue lo que me dijeron, tú vas a pasar trabajo con esa carrera. Entonces, yo como iba a ganar poco, yo trabajé haciendo traducciones de papers de una escuela de odontología y de medicina, y me pagaban nada, $2 por cada hoja, imagínate. Eso cobraba yo a los estudiantes. También vendía brownies a cafeterías, vendía ¿Lo ponche hacías tú? dominicano, yo los hacía. Me iba en bicicleta, lo llevaba a una cafetería y así. Así era que, o sea, lo que sea, para mí era ingreso que me podía servir para yo mantenerme y quedarme allá en Chile. Después trabajé en un restaurante como anfitriona. Eso eran horarios, ¿cómo se llama? Cortados, se dice. O sea, horarios extensos, o sea, de Sí. 9 de la mañana a 2 de la mañana, así, Sí. súper Wow. horrible. Después en una oficina de turismo de República Dominicana, al mismo tiempo estaba en mi consultorio, entonces terminaba de un trabajo y me iba el otro, y después llegaba a la casa y comenzaba a hacer las traducciones y los brownies. ¿Cómo fueron esos años de tu vida para ti? Eh, Eso fue un tremendo sacrificio. Eso fue sacrificio tras sacrificio. O sea, eso fue una cosa que a mí me encanta siempre estar activa, pero yo decía, esto no se va a mantener en el tiempo. Esto no puede No es ser sustentable en sostenible. el tiempo. No, no. Entonces, yo creo que tantos años haciéndolo así, yo decía, Dios mío, es que... Y muchas veces con el afán de demostrar que yo sí puedo y que yo no iba a pasar trabajo, pero estaba pasando trabajo. Claro. O sea, sí. Entonces, sí, Qué fuerte. sí. ¿En algún momento tú has tenido, asumo que sí, pero te lo quiero preguntar, esta conversación con tus hermanos? Y, paréntesis, digo que si has tenido la conversación asumiendo que si son los mismos padres, puede haber el mismo set de reglas para Omar y para Paola también. Sí. Yo siento que, como te digo, quizás era más hacia mí porque yo lo permitía. ¿Me entiendes? Yo era la que obedecía, era como más fácil llegarme a mí, a que quizás llegara con mi hermana que decía, no, porque no va a ser así, yo lo quiero hacer de otra manera. Entonces, y mi hermano siempre ha sido como más distante, más reservado con sus cosas, Tiene muy retraído. entonces, ajá, pero aún así es el que está la mano derecha de mi papá Ujú. en la empresa. Ujú. Y ayer, cuando yo daba la plática, a mí me hizo sentir muy bien que él fue a la plática y terminando, él se quedó de que, wow, qué bueno tuvo eso, todo eso que tú hablaste, porque yo sé que le hizo mucho sentido. Ujú. Y yo sé que se va a cuestionar muchas cosas a partir de eso. Y ojalá se las cuestione, porque la idea es vivir desde la autenticidad, de lo que tú realmente quieres, de lo que te hace feliz. Desde la libertad. También. Que implica una cosa va de la mano con la otra. Sí. Ok. Terminamos de pasar trabajo Ujú, y tú hiciste un cambio de chip. ujú. Cuéntanos cómo fue ese cambio de chip, qué lo detonó y cómo lo lograste. Mira, yo te voy a mencionar un evento que hay mucha gente que en Guaymas lo sabe porque yo lo he comentado. Cuando yo me fui de Chile, yo pues obviamente me casé. En su momento el tema del matrimonio y todo eso fue también parte de esas cosas que tanto quiero, que tanto no quiero y todo eso. Y eso fue un show, pero después al final terminé casándome todo bien. Y cuando ya llegué a Guaymas, Guaymas es una ciudad pequeña. Hay una serie de eventos que son importantes donde uno va y, no sé, un shower o un baby shower, una cosa así. Yo la verdad no soy tanto, y el que va, perfecto, y es súper válido, pero yo no me siento cómoda en esos eventos. Pero yo iba porque yo dije, yo estoy llegando a una sociedad nueva, tengo que tener amigos,
Y una forma era haciendo lo que todo el mundo hacía. Y hubo un día en un shower de un baby shower de mi concuña, yo lo había organizado junto con mis cuñadas, y yo estaba sentada y en un momento yo escuché un pip. Yo ya no escuchaba lo que estaba pasando afuera, yo estaba adentro de mí. De verdad yo veía a la gente compartiendo y todo, pero yo estaba dentro de mí. Y yo dije, Dios mío, yo creo que yo no pertenezco aquí. Entonces yo me fui a mi casa y me puse a llorar. Entonces llega mi esposo del trabajo y me dice, ¿qué pasó? Y yo le dije, yo creo que yo no pertenezco aquí. Yo no me siento cómoda yendo a los showers y estando ahí presentándome ante la sociedad, qué sé yo. Y él me dijo, pues no vayas. Tú no tienes que ir. Y fue como tan sencillo eso que me dijo, que yo dije, ven acá, pero es que ahí está la clave. Yo no tengo que hacer lo que todo el mundo hace, yo tengo que hacer lo que a mí me hace sentir feliz y cómoda. Entonces yo dejé de ir a esos eventos. Que me disculpen la gente de Guaymas, yo no voy a esos eventos, voy a las cosas que me gustan hacer, que quizá irme a la playa, a ver un atardecer, leer un libro, ir a mi consultorio, trabajar en el día, ir a comer en mi casa, no sé, actividades en el desierto, un concierto por allá, aquí, todo ese tipo de un hike, lo que sea, o irme a bucear, a nadar, son las cosas que yo disfruto. Entonces yo comencé a hacer más eso. Yo sé que quizás la gente habla y dice, yo decidí no tener hijos, y eso fue también otro tema importante, que la gente está esperando que tú quieras tener Pero hijos. un tema para quién, o sea, para tu comunidad. Para la comunidad, para la sociedad que está esperando que tú te cases y que después tengas hijos. Para la religión, que se supone que te casas para reproducirte. Y yo lo entiendo, yo no quiero hacer un debate de esto, pero era mi decisión. Debate no va a haber. Porque yo soy el primero que dice que cada quien tiene que vivir como le dé la gana. Justo. Mientras tú no le estés haciendo daño a otra gente, al otro, ¿qué le importa? ¿Cómo tú decides vivir tu vida? Justo. Pero tú sabes qué, después que tú estás acostumbrado a complacer toda la vida, esa era una decisión importante. No, para ti fue 10 veces más difícil que lo que hubiese sido para mí, porque yo hubiese mandado al carajo inmediatamente. Claro. Porque yo no fui tan complaciente. Yo era el tigre que decía, pero ven acá, tú te estás volviendo loco. ¿Cómo así? Exacto. Después te daré un cuento de una vaina que le hice a mami, que si la digo aquí, me van a acabar. No, fuerte. Ya que se apaguen los micrófonos, fuerte, tú me cuentas. fuerte. Sí. O sea, sí. Además, yo te la digo. Bueno, tú conoces a Rogelio. Sí. Una vez salí yo con Rogelio, mami me dijo, ¿a qué hora tú vas a llegar aquí? Yo vivía con mi papá. Y yo manejaba, cogía carretera, yo era un hombre. No sé, mami, yo estaba en casa de ella, en Santo Domingo. No sé, mami, a qué hora, no sé qué. Mami, perdón. Está muy feo esto, pero bueno. No, tú a las 12 tienes que estar aquí. Yo que tengo todos estos años viviendo con mi papá, que también estaba soltero en ese momento, digo yo a las 12, ¿pero qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo así que yo tengo que tener una hora de llegada? Pues yo vivía en un libertinaje total. Claro. Pues déjame decirte que yo fui a una discoteca, el boom, 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 me tenía harto. Ya yo estaba que no venía de un lado y quería llegar a mi casa. Yo llegué como a las 11 de la noche. Yo me parqué, hice así, crac, 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 y me dormí en el carro. Y a las 6 de la mañana subí y le dije, mire, que sea la última vez que tú me pongas ahora a mí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios mío! No, yo era fuerte. Sí, y te voy a decir algo, los límites son importantes. Es bueno que los papás nos pongan límites. Sí, pero hay reglas. Se la puse difícil. Tú te pasaste ahí. Sí, se la puse. Mami, perdón. Mua, Sí. Te amo. Más que todo el mundo conoce a mami ya, que saben que un alma me dio. Sí. Pero para mí hubiese sido más fácil. Por ejemplo, que yo diga, no, yo no voy a tener hijos. Sí. Probablemente nadie se mete conmigo. El que se mete conmigo lo mando a freitusa. Pero una persona que tenía ya una trayectoria de ser complaciente, cónchale, no me imagino lo difícil que fue para ti. Sí, un día antes de la boda el padre me dijo, ¿tú quieres tener hijos, verdad que sí? Y yo, ay. ¿Y qué pasa si yo no quiero? Y dice, pues tú no te puedes casar. Que me perdone el padre. Sí. Pero yo le dije que sí, que yo quería tener, pero yo no quería. O sea, yo estaba dudosa. La verdad que yo quería menos de lo que quería. Y entonces, nada, pues me casé. Y con el tiempo, mi esposo me dijo, mira, vamos a ver con el tiempo. Ahorita estamos bien así. Si en el tiempo vamos viendo y un día yo quiero, pues ahí decidimos qué vamos a hacer. Entonces, la verdad es que en el tiempo, los dos fue como que estamos muy a gusto así. La verdad es que la pasamos muy bien como pareja, tranquilos, o sea. Y la verdad es que decidir que no fue la primera vez que yo dije, a esto yo le digo que no, y es que no. Porque quien va a mantener ese muchacho... Claro. Y quien va a ser responsable de ese muchacho soy yo. No es toda esa gente que quiere que yo tenga ese hijo. Claro. Entonces yo dije, ni modo. Claro. Aquí se aguante que se aguante y ahí quedó. Hasta que explote, mano. Sí. Fue como la primera decisión en mi vida que yo dije,
ni modo. Que piensen lo que piensen. Y que sigan pensando lo que sigan pensando. No importa. Pero me imagino que ese momento que él te dijo a ti, no vaya, tú no tienes que ir. Sí. Lo asociaste inmediatamente con qué hubiese pasado si tú te hubieras quedado aquí. Claro. Aquí te hubiesen obligado a ir. No obligado, pero tú sabías de entrada que se espera que tú estés y tú hubieses estado. Claro. Entonces yo no creo que el problema era con dónde tú estabas, ni con las Sí. actividades que estaban haciendo ahí. El problema estaba con tu... Con el cumplir, con el que se supone que yo debería estar ahí en ese tipo de cosas. Y la verdad es que de verdad fue un cambio de chip, fue una cosa que me dijo, fue como en automático. Se me sacaron la lágrima y fue como que, pero es verdad, yo estoy sufriendo sola porque yo quiero, ¿me entiendes? O sea, y de verdad, al principio, claro, no te voy a negar que a veces yo sentía culpa de que decía que no iba a ir y todo eso, pero está bien. Yo decía, voy a hacer las paces con sentir culpa al principio. Y es un trabajo muy consciente de hago las paces con ese sentimiento, después se me va a ir y se me fue. Y ya, no lo sufro. No siento culpa cuando no voy a algo. ¿Cómo cambió para ti tu dinámica de relaciones interpersonales con esas personas que estaban en ese círculo y en otros círculos y con esa comunidad? Porque tú dices, no, y hablaron y todavía hablan. ¿Qué tanto impacto tuvo eso en tu vida? ¿De qué era que hablaban y qué era lo que no hablaban? ¿Y qué representa eso para ti hoy? Te voy a decir algo. Hoy ya no tiene ningún impacto, porque yo creo que todo es válido. El que lo quiera pensar y el que quiera opinar, que opine. Quizá antes, yo si te hubiese dicho, esto me está afectando mucho, pero no, ya no tiene ningún tipo de impacto. Yo entendí que la gente va a opinar y que va a pensar y está bien, es su forma de pensar. Entonces ya eso no me afecta. Siento que vivo más tranquila y más feliz así, tomando mis decisiones. Yo decía en la plática que es impresionante que hoy en día y desde el 2021, yo recuerdo que yo un día dije, wow, yo siento que me siento plena. Y eso es raro, uno puede decir una palabra así, Sí. porque eso se oye como demasiado... no quiere decir que me siento perfectamente bien, Sí. ni autorrealizada y que no sé qué, pero era como un sentimiento de tanta paz porque estaba en congruencia con lo que yo quería y con lo que yo estaba haciendo. Lo que era importante para ti. Justo. Entonces yo dije, eso yo creo que es lo más pleno que uno puede sentirse, cuando tú estás en coherencia con lo que tú haces y lo que tú piensas y lo estás haciendo y está materializado ahí porque lo estás viendo. Eso fue como wow para mí. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez? Ay, ay, ay. ¿Tú recuerdas cuándo fue la primera vez que tú le pusiste límites a tu papá y a tu mamá? Ay, sí, yo me acuerdo, bueno, yo no sé si esa fue la primera vez, pero yo me acuerdo una vez que mi papá me había dado una tarjeta de crédito de emergencia. Entonces yo a veces iba al supermercado y yo lo usaba de emergencia, pero no era tan emergencia. Sí. Pero a veces yo no quería gastar quizás mi dinero porque yo estaba ganando poco, imagínate de anfitrión en un restaurante, ganaba el sueldo mínimo, casi era lo que yo pagaba de un departamento. Entonces yo dije ese día, voy a pasar la tarjeta en el supermercado. Y algo pasó que me dijeron, como que me reclamaron el hecho de que casi nunca mi papá no era de, ay, que tú gastaste. No. Pero como que ese día hubo un reclamo de algo. Y yo agarré una tijera, corté la tarjeta y le mandé una foto de la tarjeta cortada. Y eso fue como que se acabó. Qué fuerte. Ya no más. Entonces, para mí fue fuerte porque yo dije, ay, concho, ¿cómo yo lo voy a hacer ahora? Pero fue súper importante eso, porque eso fue como cortar el cordón umbilical. ¿Cuál fue la reacción de aquel lado? Al tiempo me dijeron, yo voy a sacar otra tarjeta para ti. Yo creo que ellos sabían que no era el tema tanto de la tarjeta como tal, sino lo que eso implicaba, que era como ya mi independencia total. Entonces, pero sí me acuerdo perfecto de esa vez y como que eso es algo que yo recuerdo que fue como un parteaguas. Ese es el mensaje que tú llevas hoy en día. O sea, en la charla que yo asistí tuya, gran parte, no voy a decir que gran parte es poner límite, yo creo que gran parte es entender, número uno, la programación con la que tú vienes desde joven, ¿verdad? Involuntariamente, porque tú no la eliges, esa es la programación que a ti te dan, y entender cuáles son las cosas que a ti te hacen sentir plenitud, como tú dijiste. Y ese es mucho del mensaje que tú llevas. ¿Qué parte de ti lo hace por pasión y qué parte de ti lo hace porque dice, oye, si yo tengo la oportunidad
de que alguien sienta lo mismo que yo sentí y alguien pueda lograr lo mismo que yo logré, yo necesito darle ese regalo. Te voy a decir algo. Yo siento que está la pasión de base, pero hoy en día es llevar lo que yo aprendí, porque esto me tomó años. Y cuando tú lo descubres y te das cuenta del sentimiento que te genera, es como cuando la gente comienza a cambiar sus hábitos. Y dice, tú tienes que hacer esto. O cuando va al psicólogo y dice, esta mujer me iluminó, entonces yo quiero... Es Claro. así. Y tú quieres que otros lo vivan. O sea, ¿cómo no voy a querer que vivan esto? Un sentimiento tan bonito. Claro que lo quiero compartir y lo voy a seguir llevando donde tenga que llevarlo. No imponiendo, porque no todo el mundo está disponible o abierto a escuchar muchas cosas. Hay gente que todavía necesita su tiempo y yo respeto eso. O sea, no todo el mundo está abierto a... hay que cambiar, hay que ir psicólogo. No, ¿me entiendes? Pero el que está abierto y el que lo recibe y el que ayer llegó a donde mí, se acercó y me dijo, wow, eso que tú dijiste me impactó mucho. Es porque quise ser el momento de escucharlo, quise ser el momento de apertura para recibirlo. Y eso es lo que yo creo que es importante. Se nota muchísimo porque yo no tengo duda de que hay otras personas muy buenas llevando el mismo mensaje que tú estás llevando. Pero fue muy diferente para mí cuando yo lo vi de tu boca. Tú lo explicas con una sencillez y con un nivel de entendimiento que yo estoy seguro que no es pedagógico, es vivencial. Tú lo explicas como que es una vaina que tú tienes tantos años viviéndola y que tú la descubriste tú misma, que la entiendes con... Yo la siento. Sí, tú la sientes muy granularmente. Sí. Cuando yo saqué la primera vez esta conferencia fue en junio de este año. Y más o menos desde el 2022 yo la estaba preparando con un curso que hice y hablaba de la autoestima, pero una cosa me llevó a la otra. Y dije, no, esto no es la autoestima, esto es otra cosa. Y cuando armé esto, que ya en junio la sacamos, días antes yo se la estaba exponiendo a mi esposo la conferencia y él comenzó a llorar. Y eso es raro que mi esposo llore. Sí. Yo creo que yo lo he visto tipo siempre llorar está sonriente. una vez en la vida. Yo creo que le vi sacar unas lágrimas por su papá que falleció y quizá por ahí otra vez, hablando también de su papá. Pero cuando yo vi a mi esposo llorando con esa conferencia, yo también lo sentía desde el corazón, lo que me estaba pasando con la conferencia, muy emocional. Siempre se me paran los pelos cuando yo hablo, o sea, me engranojo. Y yo vi a mi esposo así. Dice, yo lo vi como él se expresaba de, wow, lo que tú estás diciendo, como conectando tanto con eso que yo estaba explicando y con lo que yo viví. Y que fue parte de esa historia. Claro, entonces fue como que, Dios mío, se logró lo que yo quería con esto. Esto viene del corazón. Tú lo decías ayer en la plática, o sea, cuando tú hablas de la honestidad, tú tocas la vida de la gente, porque tú estás hablando del corazón, de algo tan honesto que es lo que tú viviste, la experiencia. Yo no te puedo mentir con esto. No te voy a mentir. No tienes cómo. No, estoy hablando de la realidad, de lo que a mí me pasó, de lo que yo sé que me costó y que es posible. ¿Cuánta gente en tu práctica diaria tú logras identificar que tiene patrones similares? ¿Tú entiendes que todos nosotros venimos arrastrando? Ay, sí. La mayoría. Por eso se me hace tan fácil el tema de digerirlo y de presentarlo, porque lo veo todos los días en los pacientes, cuando hablan. ¿Me entiendes? O sea, es impresionante. La mayoría de personas y los que tienen hijos se van a dar cuenta cuando quieren evitar que un hijo se caiga. ¿De dónde viene esa necesidad de cuidar y acolchonarlo para que no se caiga? De que una vez yo me caí, yo sé lo que duele. Entonces tú lo estás queriendo proteger desde tu herida. Deja que ese hijo quizás se caiga y sepa lo que duele. Y capaz si no le duele. Y capaz si le encanta caerse. Entonces, yo no estoy diciendo que lo dejes. Por eso te digo que es importante los límites. Pero estoy diciendo que a veces, si no hacemos esa pausa de entender desde dónde viene mi necesidad de protegerlo, de cuidarlo, todo eso, y no me doy cuenta que viene de una herida, muchas veces personal, entonces no voy a lograr separar. El que tenga la necesidad soy yo. Claro, la No el necesidad otro. viene de mí, no el otro. Te voy a hacer una pregunta que a mí me causa mucha curiosidad. Porque me fascina el tema de la psicología. Y te puedo decir, quizá no al igual que tú, pero en menor proporción, mucha gente me tiene confianza. Mucha gente se abre conmigo. Quizá porque identifican que tú eres una persona que no tiene ninguna intención de hacerle daño, ni mucho menos. Y dicen, cónchale, me siento seguro o segura aquí. Pero a mí, en muchas ocasiones, me drena.
emocionalmente y me agota la batería. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Ayer, después del taller que nosotros hicimos, ¿verdad? Yo tuve que coger carretera para allá, porque fue en Santiago, después coger carretera para atrás, terminé llegando aquí a las 11 y pico de la noche, casi 12 de la noche, y me vi forzado a tener una conversación sobre un tema relativamente trivial que estaba detonando unos comportamientos y unas conductas no triviales en lo absoluto. Y cuando tú amas a una persona, tú te tomas el tiempo de pensar bien lo que vas a comunicar, elegir bien tus palabras y de dar un consejo desde el amor y tratar de desmenuzarlo lo más posible, ¿verdad? Y eso puede tomar mucho tiempo y hay que respirar varias veces y demás. Sobre todo cuando tú no estás de acuerdo con la reacción que tú vas viendo en el momento que tú vas desenmarañando eso. Yo terminé reventado. O sea, de verdad, feliz porque logré lo que quería y entiendo que el mensaje llegó, pero devastado, o sea, con la energía en cero. Tú que ves tantas personas y tratas tantos temas que son tan pesados, ¿cómo no te pasa eso a ti en tu consulta? Pero fíjate lo que tú mencionaste cuando tú hablaste de un vínculo, incluso amoroso. Claro. O sea, yo no Sí, estoy no de diciendo... pareja, pero sí de amor. Exacto. Yo no estoy diciéndote que yo no quiera a mis pacientes, yo los quiero y me encantan y por eso los veo. Pero ese vínculo es distinto. Y cuando yo veo a un paciente, yo conecto desde otra dimensión. O sea, yo quiero entender y uso mucho quizás la razón, la empatía obviamente, pero también la razón para entender y armar el rompecabezas con la persona que tengo enfrente. Que de alguna manera el otro se sienta acompañado, que se sienta sostenido. Y la verdad es que de verdad, a mí no me cansa. Claro que sé que necesito un balance, que necesito descansar, que necesito mis breaks y todo eso. Y siento que los tengo. Siento que trabajo mucho, yo no te voy a negar, la gente que me conoce lo sabe. Yo trabajo generalmente de 9 a 9. Y entre medio de 1:30 a 3:30, yo me voy a comer a mi casa. Y después el resto del tiempo yo estoy trabajando. Pero la verdad, yo no lo siento tan forzoso y tan trabajoso como quizás tú dirías, es que trabajas hasta las 9 de la noche, ¿cómo? Antes era como que, ay, hasta las 5 de la tarde ya quiero salir. Y es como que no, yo trabajo hasta las 9 y me encanta. O sea, yo sé que quizá otra persona lo pueden ver como eso no está bien, pero es que de verdad yo lo disfruto. Sí, a mí me da las 10 de la noche aquí, yo feliz, no me pesa. Claro. Y aún así, porque puede parecer como que ella trabaja hasta las 9, entonces ¿en qué momento está con el esposo? Y que no sé qué. Tenemos nuestro tiempo también para estar juntos. También los fines de semana salimos juntos a comer y todo eso. Hay actividades que él hace por su cuenta y hay actividades que yo hago por mi cuenta. Y está bien. O sea, cuando hay que hablar, hablamos. Y cuando hay que definir que necesitamos más espacio juntos, lo hacemos. O sea, yo puedo acomodar mis horarios y él también, porque él es independiente. Muchísima gente que opina, un Sí. saco de porquería, y perdóname que lo diga así. Cuando usted está hablando de la vida de los demás, o de la vida de pareja, o lo que la pareja tiene que hacer o no tiene que hacer, mi hermano, usted tiene que hacer lo que a usted y a su esposo lo hagan felices. Usted tiene que lograr acuerdos entre los dos, y esos acuerdos son los acuerdos que usted tiene que respetar, no los acuerdos que el otro quiere que tú y él vivan. Y la realidad también es que hay unas cuentas que hay que pagar. Sí. Entonces, como pareja, tenemos que Claro. saber que esas cuentas se tienen que pagar y Claro. uno también tiene que trabajar. O Claro. sea, es el balance también, Sí, porque sí. no vamos a hacer de que, ay, De que sí. todo No. es romanticismo, Sí, no. no. Un trabajo, También está la realidad. Claro. Lo del vínculo, tú tienes razón. Yo creo que las veces que me ha tocado, en esas que yo me siento drenado, normalmente es gente que está muy cerca de mí. Y yo le estoy dando consejos a una persona que el outcome de lo que pase ahí a mí me va a afectar Claro, personalmente. Y claro. va a tomar un toll en mí, o sea, va a tener un costo en mí. Sí. No me ha pasado, evidentemente, porque no he estado expuesto a recibir personas con las que yo no tengo ningún vínculo, más que un vínculo, por ejemplo, como el que tú tienes con tu paciente, donde yo tengo que darle un consejo a una persona que fue a buscar un consejo de mí que no me conoce. Exacto. Entonces, mira, puede ser, Sí, no lo dudo. claro que sí. Y claro está que hay pacientes con los que tú te los llevas a casa, Sí. porque hay pacientes que tú sabes que están delicados. Y yo no quiero que le pase nada a mis pacientes. Pero también hay una parte que uno entiende que, ¿verdad? Que puede pasar, sí. ¿verdad? Entonces hay un riesgo que uno puede tener, pero
pero sí hay pacientes que uno se lleva y quedan ahí grabaditos en la cabeza. ¿Tú sabes qué me gustaría? Me encantaría saber. Tú recibes mucha retroalimentación del entorno de personas que en el día a día están viviendo circunstancias, que tienen patrones que están repitiendo, que tienen experiencias traumáticas, ¿verdad? Y tú, evidentemente, aprendes a identificarlas, porque a eso es que tú te dedicas. En tu día a día, tú vas al banco, tú vas a un mall, a una tienda, te toca compartir con un primo de fulano, tu cerebro se apaga o tú vas viendo esos cues en todo el mundo todo el tiempo. No. La verdad es que cuando sales del consultorio, hay veces que sí, que inevitablemente ves algo y dices, como que haces una interpretación, vamos a decirlo así. Pero no todo el tiempo. Yo cuando estudiaba, yo decía, ¿será que eso es así? Yo me hacía una pregunta. Y no, la verdad es que no. O sea, de hecho, como que sales del consultorio y cambias de chip. De hecho, cuando yo salgo del consultorio, yo estoy con mis amigas y yo hablo como una cotorra. O sea, ahí yo no quiero ser la psicóloga, yo quiero ser casi que la paciente. Y logras hacerlo. O sea, Sí, platicamos muy a gusto. La verdad es que me convierto en la amiga. ¿Me entiendes? Y si tengo que ayudar, pues obviamente uno da un consejo, pero desde la amistad y a veces desde otro lugar, quizás como un poquito más profundo. Pero como que la psicóloga se apaga. cónchale, qué ápero. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué tú has encontrado en estos talleres multitudinarios? Cientos de personas que te escuchan a la vez. ¿Qué encontró Pamela para ella? Para mí, ¿qué encontré en qué sentido? ¿Qué regalo te proporciona? ¿Qué parte de ti despertó la primera vez que lo hiciste? Y hoy por hoy, ¿qué significan? Mira, en el 2018 yo comencé un movimiento de Gente que Suma, que hoy, gracias a Dios, hace unos días se formalizó la fundación Gente que Suma aquí en República Dominicana. Eso me encanta porque es como en mi país, ¿me entiendes? Siento que hay algo mío aquí, un granito de arena después de todo lo que he aprendido fuera de mi país, porque vivo fuera. Y en el 2018 yo di una conferencia sobre los miedos. Quizás tuvo algún sentido para mí el hecho de hablar de los miedos, quizás porque yo estaba en esa transición de revelarme ante todas esas creencias y todo eso, y hoy día pues son las creencias, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero cuando yo di esa conferencia, a mí me gustó lo que di, todo lo que tú quieras, pero no fue tan impactante para mí, quizá para la gente puede ser que sí, porque la vine a dar aquí y mucha gente como que se paró y dijo, wow, no sé qué, y está bien, pero el impacto que tiene esta conferencia a diferencia de la anterior, es impresionante. Entonces yo me llevo la importancia de haber transitado ese camino, de ver mi evolución en cuanto a un tema personal y a un tema profesional, y hoy cómo impacta esto que te digo de vivir el proceso y hablar desde la honestidad y desde la coherencia. Como que ese regalo que me dieron las personas cuando yo me bajé, cuando me fueron a dar retroalimentación de la plática, cuando me dijeron, wow, conecté mucho con esto y con esto. Eso que la mayoría, la palabra en común era conexión, conecté. Yo dije, está interesante eso que hayan conectado. O sea, porque eso es lo que yo estoy buscando. Y tú conectas cuando algo te hace sentido. Ujú. Entonces, para mí fue eso. Eso es lo que yo me llevo ahora, como la importancia de uno de verdad hablar desde el corazón. Tú sabes que, yo no sé si tú te vas a acordar, por ayer, parte de la ponencia mía, yo hablaba de que el liderazgo, en gran parte, se traduce en la capacidad de influir. Ujú, ujú, Entonces, bueno, eran médicos. ¿Tú te acuerdas que yo dije, bueno, quizás ustedes no tienen muchísimo. ¿Por qué este tigre me va a hablar de liderazgo si yo no tengo gente que se reporte a mí? Tú exacto. no tienes que tener gente que se reporte a ti para tú ejercer el liderazgo. Ujú, Tú tienes gente que te sigue, tú tienes gente que te escucha, tú tienes ujú, pacientes. En tu caso, tú tienes cientos, bueno, ya miles de personas que han ido a escuchar un discurso tuyo y también tú ujú, tienes cientos y históricamente miles de pacientes que han pasado por tu consulta. ujú. ¿Cuáles tú identificarías que son, quizá no los valores, pero los criterios principales que hacen a Pamela la líder, hacen a Pamela la que logra tener influencia positivamente sobre las personas? Mientras tú hablabas, yo me acordaba de una amiga el año pasado que me decía, a mí me gustaría que tú hicieras un comentario de esto o que tú dijeras tal cosa porque tú como que la gente te sigue, o sea, la gente se inspira por ti
o como que si yo propongo algo, la gente jala hacer eso. Y yo creo que tiene que ver con lo que uno proyecta después de que uno hace algo. Cuando yo hago algo, como que se ve el resultado en la cara, se ve el resultado en cómo yo lo voy explicando, como que yo te explico algo, yo lo vivo. Entonces, si yo te quiero llevar a que tú vayas a una plática mía, yo te lo explico con tanto pasión y tanto amor y como te digo, desde la honestidad, que siento que eso es lo que quizás influye en la gente. Cuando yo vivo una experiencia, la gente dice, yo quiero ir a eso que ya fue, Sí. o yo te quiero acompañar. Y digo, qué loco, yo no me había fijado en eso hasta que ella me lo mencionó. Y yo creo que el valor que está detrás de eso es la honestidad, nuevamente. O sea, como que se sigue repitiendo eso, como el hecho de yo no voy a hacer algo solamente para fit in, o sea, como para Sí, para fit in, encajar. para encajar, sino porque de verdad yo estoy jugando esto porque a mí me gusta, yo estoy yendo en la bicicleta porque a mí me gusta, yo estoy nadando porque me gusta. No voy a hacer algo que no me guste. Claro. Entonces me vas a ver cara de felicidad y disfrute porque de verdad lo estoy haciendo de verdad. Por supuesto. Dentro de esa honestidad, tú tengas una consulta con un paciente, ¿verdad? Ya tú tienes claridad total de lo que está pasando en esa cabeza y de cómo hay que desenmarañarlo. Pero yo sé que ustedes en muchas ocasiones no pueden decirlo todo porque deben acompañar a la persona que llegue a su propia conclusión. ¿Cómo tú mantienes ese nivel de honestidad sin necesariamente compartir de más? Porque tú vas conociendo el ritmo de las personas que tienes enfrente. O sea, cuando yo tengo un paciente y tú ves la reacción ante un comentario del paciente que yo le digo algo y dicen, yo no me había dado cuenta de eso. Entonces tú dices, yo necesito darle tiempo para que procese Para que eso. absorba, claro. O sea, yo no puedo meterle otro comentario más. Ahí Sí. se terminó la consulta. Sí. Obviamente no se terminó, seguimos hablando de lo mismo Sí. y hasta que se termina. Pero cuando tú ves eso, tú tienes que darle tiempo a que eso se procese. Claro. Tú le acabas de sacar la alfombra de abajo de los pies. Claro. Tiene que volverse a parar. Sí. O sea, tú vas viendo las pautas y tú vas llevando el tiempo en torno a las... Es que todo el rato se trata del que yo tengo enfrente, sentado. No se trata de lo que yo sé y de lo que yo le puedo decir. Se trata de lo que el otro me está mostrando a mí. Entonces yo tengo que estar en conexión con esa persona que tengo enfrente. Y eso es liderazgo puro. Porque para tú poder hacer eso, de lo primero que tú te tienes que deshacer es de tu ego. Sí, Y eso es muy difícil. Y te voy a decir por qué es más difícil en una conversación de la que tú tienes con un paciente. Es porque ya tú te sabes la respuesta. Claro. No solamente tú te la sabes, tú eres la madura en eso. Y no solamente tú eres la madura en eso, tú no tienes la más mínima duda de que eso es así. Y ahí es que uno tiene que decir, mire, verdad, puede que yo sepa, mire, verdad, puede que yo sea la madura, pero este no es el momento de yo decirlo, porque esto no se trata de mí. Justo. Y yo te voy a decir una vaina, a mí me dio mucho trabajo poder desprenderme de eso. Cuando yo tenía 18 años, 20 años, 21 años, 25 años, yo estaba en una conversación con una gente que yo sé que yo manejaba el tema y dominaba el tema más que... No, pero mire, hermano, oiga lo que yo le voy a decir, eso no es así, eso es así por esto, por esto, por esto, por esto. Escriba lo que yo... Porque yo tenía algo que demostrar. Sí. Ahora mismo, francamente, yo tengo todo el tiempo del mundo. Yo me detengo, escucho y recuerdo siempre que ya no se trata de mí. Sí. Se trata de lo que yo quiero lograr. Entonces, ahora que tú me lo estás diciendo, es que yo interiorizo que en tu vida, o sea, en el mundo de un psicólogo, el ego no tiene cabida. No. O sea, es tu peor enemigo a la hora de tú dar Claro. consejo terapéutico. Claro. Tú sabes que yo le abro el espacio a las personas que escriban casos de la vida real, cosas que están pasando en sus vidas, o sea, vivencias personales. Y aquí nos hemos sentado con abogados, nos hemos sentado con humoristas, nos hemos sentado con comunicadores, con gente de retail, gente de la música. Y siempre es muy enriquecedor escuchar distintas perspectivas. No siempre los casos son los más lindos. Obviamente, cuando una persona está compartiendo su caso es porque está pasando por un momento difícil en su vida. Pero siempre me gusta compartirlo para que el invitado tenga la oportunidad de compartirle sus 2 centavos, de darle su parecer, indistintamente de que el caso sea de una índole o de otro. ¿Te puedo leer uno brevemente? Si tú quieres, Ok, dale para allá. vamos a ver. No, yo sí quiero. Yo quiero saber si tú quieres. Tú dale para allá. Vamos a ver. Vamos a dar un chin de zoom que yo no veo tan bien. Trabajo en una institución del Estado Trabajo en una institución del Estado donde hace casi 2 años cambiaron de director y todo se volvió más difícil. Una de las jefas inmediatas que tengo me ha humillado y maltratado muchísimo, tanto verbal como psicológicamente.
Estuve 6 meses de licencia médica y por eso me quitaron el bono de desempeño. También me negaron un ascenso y este año tampoco me dieron el bono del Sigma. No sé qué significa el bono del Sigma. A veces siento que todo lo que hago no vale la pena, pero la necesidad tiene cara de hereje y por eso no he podido irme. Aunque la situación es terrible y me tiene emocionalmente agotada. He pensado renunciar varias veces, pero tengo muchas responsabilidades y deudas que pagar. Perdí a mi madre hace un año y no he recibido ni la más mínima consideración por eso. Gano poco, vivo en Ciudad Juan Bosch, quizás tú no lo sabes, pero Ciudad Juan Bosch es una ciudad periferal a Santo Domingo, y con este sueldo apenas me alcanza para cubrir mis compromisos. Me siento desesperada, sin oportunidades, con mi salud mental afectada y sin fuerzas para seguir en un ambiente donde el maltrato y la indiferencia son el día a día. Qué Stromboli, ¿eh? Tú aprendiste hoy y esta mañana de mi conferencia, ¿verdad? Sí. ¿Qué tú puedes notar ahí? Bueno, hay muchos patrones que hacen que esta persona, sin darse cuenta, acepte cosas que la condicionaron desde muy temprano en su vida a aceptar y a no poner límites y a permitir. Justamente, ella está sometida ahí. ¿Por qué permanece sometida? Yo escuché que decía responsabilidad. Lo dije bien, presta atención. Claro, súper bien. Okay. O sea, yo entiendo que hay responsabilidades y que uno tiene que pagar deudas totalmente. Por eso hice muchas cosas yo en su momento. Pero también entiendo que lo que está bajo nuestro control es si decido quedarme o no. Eso está bajo mi control. Entonces, cuando ella decide quedarse, ella está siendo parte de esta dinámica de maltrato. ¿Me entiendes? Porque me está maltratando, pero yo estoy aceptando que siga permaneciendo así. No me vas a decir que no hay ningún otro trabajo en el mundo que ella pueda irse a buscar. Sí. Debe haber otras oportunidades, pero ¿qué tanto creo yo que puedo tener esa oportunidad? ¿Qué tanto creo yo que merezco tener una mejor oportunidad, tener un mejor jefe, tener un mejor sueldo? Sí. Bueno, hoy Cristian lo dijo. Si ustedes están aquí, ustedes son lo mejor de todas las personas que nosotros invitamos y demás. Claro. El problema es que muchas veces, como tú bien dices, el mismo empleador le hace creer que si se van de ahí no van a valer en ningún otro sitio. Claro. Y es una persona que ya está condicionada a creer que no vale. Te voy a decir algo. Eso es una dinámica como la que pasa en una relación de pareja donde hay maltrato. Te hacen sentir que tú no vas a encontrar a nadie, que tú mereces eso que tú tienes, que tú no tienes voz y voto, que tú no puedes irte. Y entonces imagínate, está sometida. No en una relación de pareja, sino en una relación con el trabajo. Sí. Eso está fuerte. Eso es un trabajo, mira, que hay que irse a más de raíz. No es solamente, no, es que lo pone muy fácil, que cambie de trabajo. No, es que hay algo más profundo que trabajar con ella con respecto a sus creencias. O sea, que es que tengo el privilegio de hablar con gente que tiene diferentes backgrounds. Sí. Porque lo que tú acabas de dar es un análisis psicológico estructurado de lo que está pasando en la vida de esa persona en base a las creencias que les inventaron desde el principio. Claro, o sea, para una persona cualquiera que lo lee dice, pero cambia de trabajo, muchacha. Sí. Y ya. Pero que para ella no es fácil cambiar de trabajo porque ella está sometida a una creencia. Y si yo no trabajo esa creencia, ella no va a cambiar nunca de ese trabajo. Yo necesito primero trabajarla de raíz y entender por qué ella cree que ella merece eso, que ella tiene que estar ahí, que ella tiene que pagar todo eso. Pero yo a su mamá, imagínate. Es como, y también eso, tú pierdes a tu mamá, un pilar en tu vida, no sé qué tipo de relación tenga con su mamá, pero ella lo mencionó, entonces es importante. Sí, lo mencionó, es importante, claro. Exacto. Entonces quiere decir que si yo le digo renuncia a tu trabajo, ella puede descolocarla a eso porque va a sentir como que perdió demasiadas cosas. Ah, claro. Entonces la puedes estabilizar. Entonces yo tengo que tener cuidado con todos los elementos que ella está poniendo ahí. ¿Me entiendes? Es verdad. Entonces... Te voy a compartir un segundo caso. ¿Puedo? Ok. Vamos a ver. Hola, Abraham. He visto unas cuantas entrevistas de las que tú has hecho en el podcast. Quisiera que tú y tu invitado analicen el tema de la mujer y el trabajo después de los 50. Las empresas aquí en RD entienden que la vida laboral de la mujer después de los 50 se muere. Y no es así. Las experiencias y capacidades no tienen precio. Sin embargo, las empresas prefieren contratar un montón de muchachos muy preparados, entre comillas, con 20 maestrías, pero irrespetuosos. Llegan tarde, no se responsabilizan, dejan el trabajo donde el tiempo les dio y se van. No entienden la palabra respeto, tuteando a todo el mundo. El que ha tenido oportunidad de viajar y conocer otras culturas sabe que en Estados Unidos se trabaja hasta los 60 o 65 años. En un Walmart, por ejemplo, se ven los mayores trabajando felices.
Ok. ¿Y qué necesita esta persona? Bueno, te diría que esta persona lo que nos está contando es que es una persona que pasa los 50 años de edad, es mujer y entiende que hoy por hoy, pues no quiero usar la palabra desahucian porque no lo estoy diciendo en el término laboral, pero quizás se interpreta que una persona de esa edad y más mujer no tiene valor que aportar. Eso es lo que a mí me está dando. Okay. Si tú quieres que yo aborde este tema desde lo que yo aprendí en tu charla, ¿verdad? Lo voy a intentar. Dale para allá. Y tú me dices, ¿qué yo estoy viendo? Estoy viendo que, número uno, si tú tienes un problema con una generación completa, ¿verdad? Entonces quizá hay algo en mí que yo tengo que cambiar, hay algo en mí que yo tengo que revisar. Número uno. Número dos, cuando tú hablas de que son personas irrespetuosas, los límites eres tú que lo pones. Yo creo que los límites del respeto del otro llegan hasta donde tú lo defines. Y si tú no lo defines, pues entonces ese irrespeto va a permear. Y por último, yo también pienso que hay mucho de dejarse influir de la percepción que tengan los demás o de los comentarios que hagan los demás o de, vamos a ver, del conjunto de ideología que tienen los demás en vez de yo ser fiel a lo que yo creo y a cómo yo me siento. Eso fue lo que yo leí ahí. Sí. ¿Tú qué opinas? Hay varias cosas que me pasan a mí con lo que yo escuché. Una, ¿cómo se adapta esta persona de quizá de más de 50 años a esta nueva realidad? ¿Me entiendes? Yo creo que tiene que ver con los procesos adaptativos. O sea, yo me tengo que adaptar un poco a lo que está... El mundo está cambiando. Yo no me puedo quedar cuando yo tenía 20 años o 15. Yo tengo que irme actualizando con cómo yo voy viendo que va evolucionando el mundo. Entonces, no es que yo voy a entrar en lo irrespetuoso, pero también es qué es lo irrespetuoso para mí. Porque quizás tutearte para una persona hace 20 años atrás, nuestros papás, es como que a mí no me diga tú, es usted. Sí. Sin embargo, a mí, por ejemplo, cuando yo camino por aquí, a mí no me gusta que me digan usted. Exacto, ni a mí Ni don tampoco. Abraham, ni nada de eso. A mí O sea, dime no me- tú. a mí no me gusta. Yo también con mis pacientes los tuteo, porque siento más cercanía con ellos así. Sí. Entonces, como que es el concepto que yo tengo. Por eso, ¿tú te acuerdas cuando yo hablaba de la interpretación de la realidad? Claro. Mi reacción no es a la realidad, es la interpretación que yo tengo a esa realidad. Sí. Entonces, eso es lo que le está pasando a esta persona. ¿Cómo está interpretando según lo que es su creencia? El ¿Me lente que entiendes? tiene puesto en los ojos. Claro. O sea, pues sí, qué pena. No mucha gente valora, quizá la gente de más de 50 años, pero eso es una empresa en la que tú no vas a querer trabajar entonces. Vete a una empresa que crea en los valores que tú crees. Sí. Y si tú te acuerdas, ayer en la charla yo decía que tuve la oportunidad de entrevistar a Karina Larrauri y que hablábamos del factor generacional. Y muchísima gente dice, no, que esta generación no quiere trabajar, que esta generación no quiere tirar para adelante, que esta generación quiere todo fácil. Y en cierto punto yo también estuve de acuerdo porque me ha tocado trabajar con personas que son de esta generación. Cuando digo esta generación, yo acabo de cumplir 40 años, ¿verdad? Te estoy hablando de jóvenes que tienen 18, 20 años ahora mismo. Y yo digo, mielquina, yo trabajaba 19 horas al día, 20 horas al día, 16, las que fueran necesarias y tiré para adelante para echar para adelante. Y Claro. yo sé que tú dijiste en tu charla muy El claramente éxito igual al que el sacrificio. éxito es igual al sacrificio, fue lo que nosotros nos enseñaron. Y aquí te voy. Karina me dijo lo mismo, pero al revés. Me dijo, sí, pero esta generación es 10 veces mejor poniendo límites de lo que nosotros jamás Claro, fuimos. totalmente. Y creo que fue por circunstancias como la que viviste tú y como la que viví yo, Claro. que ahora estamos haciendo conciencia de eso, ¿verdad? Y estamos diciendo, no, pero Cuestionamos. espérate, y estamos enseñando a cuestionar también. Entonces, puede ser que haya mucho de eso, puede ser que estén poniendo límites, terminaron su trabajo y dicen, Sí. oye, yo tengo ahora que cumplir con mi pareja, o tengo que cumplir con mis estudios, o tengo Sí. que cumplir conmigo mismo. Claro. ¿Tú sabes? Y la verdad es que podemos aprender mucho de esta generación también. Esa es la realidad. Yo siento que a pesar de que hay tanta crítica a la generación actual, que quizá puede ser por el lado de que las relaciones son más desechables, todo como que lo ven así, como que lo quieren inmediato, hay menos tolerancia a la frustración, todo eso. Pero también hay muchas cosas que podemos aprender. Sí. Esta generación, como dices tú, está poniendo límites, habla de las emociones, lo pone allá afuera fácilmente, está como yendo tras sus objetivos como más fácilmente. También están haciendo las cosas más rápidas. O sea, y a veces necesitamos quizá un poquito más rapidez. De celeridad. Entonces, realmente
yo creo que hay cosas que admirar, así como también en nuestros tiempos habían cosas que admirar y cosas de las que hoy estamos aprendiendo que no eran la mejor. Estoy de acuerdo. Pamela, estoy demasiado agradecido por este espacio y este tiempo. Yo sé que tú te vayas en 2 días, pero primero coincidí contigo en ese evento fue maravilloso para mí. Segundo, haber tenido la oportunidad de participar en tu ponencia. Para mí fue un regalo súper grande. Y tercero, te agradezco inmensamente que a pesar de lo que yo sé que han sido los últimos días para ti, haya sacado el tiempo y el espacio de venir a compartir conmigo. Esto yo no lo voy a olvidar y me voy extremadamente agradecido. Sí. Yo también muy agradecida. La verdad también verte exponiendo ayer con esa facilidad, con esa como conexión también, ese aplatanamiento así de decir las cosas llanas y aterrizadas y como son. Siento que nos deja mucho también a nosotros para seguir también proyectando y comunicando así. De verdad muy agradecida de la invitación a este espacio. Esto fue ahorita que se armó. La conferencia también, la picadera también. Entonces, de verdad que muy agradecida. Pero las mejores cosas se dan así. Así es, improvisadas. Tiene que volver, ¿oíste? Claro que sí, como tú quieras. Amén. Señores, eso fue todo por hoy en Privando en Jefe. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Privando en Jefe, para más contenido de valor. Estén pendientes de todos los demás episodios. Estamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Si tú tienes preguntas o tú quieres compartir tu caso de manera completamente anónima, hay 2 formas. O tú nos mandas un DM a @Privando en Jefe o manda un correíto a info@privandoenjefe.com. Los veo en el próximo episodio.